hace 8 días, llegándose 15:1 a él todos los publicanos y pecadores a oírle, y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo, vean, a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les propuso esta parábola y lo comentamos, no es un debate de si se trata de una sola parábola o 3 parábolas, y en realidad se puede discutir no a favor de las dos posturas. Esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja los 99 en el desierto y va, y la versión moderna, va atrás de la que se había perdido hasta que la halle, no, hasta encontrar esta oveja perdida? Y luego dice, hallada la pone sobre sus hombros, y gozoso, viniendo a casa junto a sus amigos y a los vecinos, diciéndoles en la versión moderna, gozaos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo y es simpático, un solo pecador que se arrepiente, pero 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y el debate aquí siempre es en relación con aquellos supuestos justos, y yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que en el contexto no se refiere a aquellos judíos fariseos que pensaban de la misma manera como los escribas, que eran justos, en su propia opinión se consideraban como tales, y que por lo tanto no les hacía falta el arrepentirse, ¿no? O el arrepentimiento. Y esto va de acuerdo con todos los demás textos bíblicos que enseñan que no hay justo ni siquiera uno. Entonces después dice en el versículo 8, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas y esta moneda, ¿no? Más o menos el sueldo de un obrero, lo que le pagaban por día, si perdiere una dracma, y vamos a decir una moneda, ¿no? Una sola moneda, no enciende? Y el debate aquí sobre lámpara o candil en la versión antigua como una vela, no es importante, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrar, ¿no? Hasta hallar, y otra vez es la moneda, ¿no? Perdida. Y cuando la hubiera hallado, junta a las amigas y los vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por y es otra vez enfático, un solo pecador que se arrepiente. Y dijo un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte. Y esto de la hacienda es toda la cantidad, ¿no? Que le tocaba, los bienes que le tocaban. Y en este sentido, en forma técnica, le tocaban recibir estos bienes a la hora de la muerte de su papá. Entonces, estaba diciéndole en realidad a su papá, bueno, todo lo que quiero es que mueras y que me entregas lo que es mío, ¿no? Entonces, cuando exigía esto, ¿no? La parte que me pertenece, les repartió la hacienda, dice. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos. Esta provincia apartada es una región lejana, es lo que dice la versión moderna, es un lugar lo más lejos posible en realidad. Y ahí desperdició su hacienda o sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, en aquel lugar, ¿no? A donde se había alejado de su padre. Y le comenzó a faltar, la versión moderna traduce esta frase, a tener necesidad. Y esto lo vamos a ver el día de hoy, es algo muy importante esta frase. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, ¿para qué? Para que apacentase los puercos, y deseaba llenar y henchir, en la versión antigua, su vientre, su estómago con las algarrobas que comían los puercos. Ven lo que dice, mas nadie se las daba.
Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, ¿no? Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, lo vio en su padre, y fue conmovido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido, y vestidle, y ponerle un anillo en su mano, y zapatos en sus pies, traed el becerro grueso, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque ese mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y comentamos hace 8 días algo acerca del hijo mayor y su reacción, pero por el momento no nos interesa. Repartimos las páginas, ¿no? Los textos son 2 páginas de versículos que hablan en una forma más detallada de nuestro tema del llamamiento eficaz en estos estudios sobre la epistemología en relación con la salvación. Estamos ya en esta parte principal, en donde ya hemos visto la distinción entre 2 llamamientos que llegan del trono de Dios. El primer llamamiento, que es llamado el general, lo vimos hace 8 días, en contraste con el segundo, que llamamos eficaz, el llamamiento general en contraste con el llamamiento eficaz. Y vimos que la Biblia habla frecuentemente de estos 2 llamamientos. El primer llamamiento es escuchado por todas las personas que entran en contacto con el Evangelio, con tal que tengan la capacidad de oír o leer, como sea, ¿no?, la palabra de Dios, escuchan de esta palabra el llamamiento que viene dirigido, ¿no?, desde el trono de Dios a todas las personas, y este llamamiento invita a todas las personas a que se arrepientan y a que creen en Cristo. Todas las personas que escuchan este llamamiento general son tratados en la misma forma. El llamamiento general que viene acompañado por promesas, por exhortaciones, por amenazas, por toda la autoridad, ¿no?, de la palabra de Dios, con toda la autoridad divina. Este llamamiento llega a los pecadores, pero el problema es que los pecadores que reciben este llamamiento en forma externa son pecadores sordos, ciegos, espiritualmente muertos, y no responden en forma positiva. Y esto lo vimos señalando algunos de los textos, ¿no?, que hablan de este llamamiento, y llegamos entonces a la conclusión de que este primer llamamiento siempre fracasa, y siempre fracasará. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que nadie jamás responde en forma positiva ante sus exigencias. Este primer llamamiento, el general, es un llamamiento no solamente que puede ser rechazado, sino que inevitablemente es rechazado. Y esto es lo que da lugar para la necesidad de un segundo llamamiento, y este es el que llamamos, lo vuelvo a repetir, el llamamiento eficaz. Algunos teólogos prefieren el uso de la palabra irresistible, aunque esa palabra es una palabra que se presta para ser malentendida. Este segundo llamamiento es especial, y ya lo vimos, ¿no?, hace 8 días, es un llamamiento interno dirigido específicamente a las personas destinadas para vida eterna. Entonces, lo que el primer llamamiento no logra, el segundo, vean, realiza. O sea, el segundo llamamiento que viene no simplemente en palabra, ese texto que vimos en Tesalonicenses hace 8 días, el segundo llamamiento viene la palabra acompañada por el poder del Espíritu Santo, viene en poder. Y este segundo llamamiento realiza un cambio sobrenatural en forma interna, ¿no? Cambia y transforma el corazón de la persona, produciendo en esa persona el deseo de acudir a Cristo. Y este cambio produce los frutos del arrepentimiento, la fe salvadora. El pecador se siente
podríamos discutirlo, ¿no? Prácticamente forzado, lo vimos en la parábola, ¿no? De la gran cena en Lucas 14, cuando no querían entrar, cuando habían puesto cantidad de pretextos falsos en todos los ejemplos que vimos. La palabra de Dios dice que volvió a enviar a los mensajeros con la palabra fuérzalos. Y algunos de ustedes ya se acuerdan, esa palabra se utiliza, si no me equivoco, 9 veces en el Nuevo Testamento y se traduce no solamente como forzar, sino como obligar. Cuando Pablo dice, me vi forzado a apelar a César, es la misma palabra. Cuando en otros textos se refiere a personas que fueron obligadas a hacer algo, esa es la misma palabra. Pero vimos que esta fuerza, esta obligación, ¿no? Es un cambio en realidad interno en el corazón de la persona. Y lo vimos en relación con la experiencia de cada creyente. Lo mencionamos terminando hace 8 días. Cada creyente sabe que por mucho tiempo siempre le decía no a Dios en cuanto al llamamiento del Evangelio, en cuanto a las exigencias de su palabra, siempre le decía no. Pero llegó el momento en su vida, en su experiencia, cuando esa actitud hacia Dios que le conducía a decir no, de repente cambió y comenzamos a decir sí. Ahora, ese es el cambio interno, ¿no? Que es en una forma misteriosa el nacimiento nuevo desde esa perspectiva, y es el cambio que es la causa del efecto que vemos y que vamos a ver el día de hoy en la reacción de este hijo pródigo. Mencionamos no solamente el caso de este cambio, sino mencionamos el caso de Lázaro, de cómo era necesario que Cristo hiciera un cambio interno en Lázaro, para que Lázaro, al escuchar las palabras, ven fuera, para que pudiera responder, era necesario que Cristo vivificara a Lázaro. De otra forma, habría permanecido ahí muerto en la tumba, ni siquiera hubiera escuchado las palabras, ven fuera, ¿no? Entonces, por fin concluimos nuestro estudio hace 8 días leyendo estas 3 algunos están aferrados a la idea de que es una sola parábola, y vimos, y ahora vamos a arrancar nuestro estudio ahora con un resumen de lo que ya vimos aquí. Primero hablábamos un poco de esa moneda perdida, ¿no? Esta moneda perdida que se menciona es en realidad en la segunda parte, ¿no? En relación con la mujer que perdió la dracma, y vimos una serie de puntos que simplemente los quiero mencionar. Primero, vimos que esa mujer se fijó en esa moneda perdida, y esto es algo muy importante, porque esa moneda en realidad tenía poca importancia, muy poco valor en cierto sentido, y es una ilustración, esta parábola, de cómo es que Dios, en un mundo en donde hay más de cientos de millones de personas, ¿no? Hablan de miles de millones de personas, ¿no? De cómo Dios, en un mundo en donde viven miles de millones de personas, de la misma manera que ha de haber cuántos miles de millones de monedas en el mundo, ¿no? Dios se fija en esa persona específica. Esta es la ilustración. En esa moneda perdida, ¿sí? Primero. Y segundo, hablábamos de cómo esa moneda, mientras que estaba perdida, no servía ningún propósito en el sentido de que no tenía ningún valor. Mientras que estaba perdida esa moneda, ¿sí? De nada servía. Y vamos a ver exactamente esto en relación con el hijo pródigo también el día de hoy. Y tercero, comentábamos, ¿no? El hecho de que esta moneda perdida no podía encontrarse a sí misma. Ni siquiera sabía que estaba perdida, ¿sí? Ni siquiera podía ayudar a la mujer. No podría decir, aquí estoy, ¿no? En una película de Hollywood, ¿no? Si fuera un cuento de hadas, ¿no? Hablarían de una moneda con voz y voto en el asunto que ayudaba. No, pero esto no es así. Esto es una ilustración de cómo el pecador en su condición caída y perdida es incapaz de salvarse a sí mismo, ¿sí? ¿En el sentido de qué? En el sentido de que una moneda perdida no te va a ayudar
¿sí? Si tú andas buscándola, no podemos encontrarla, vamos a esperar hasta que la moneda se manifieste, ¿no? O hasta que nos indiquen dónde se encuentra, ¿no? Eso sería absurdo. Es la misma cosa en relación con Dios buscando a los pecadores perdidos. Los pecadores perdidos no pueden hacer absolutamente nada para que sean encontrados, ni siquiera saben que están perdidos, ¿no? Y en ese sentido dependemos todos, el 100% del Señor. Y cuarto, vimos que las herramientas usadas, aunque no vamos a discutirlo, la famosa lámpara o vela y también la más famosa escoba que se menciona aquí en el contexto, muchos afirman que estos dos puntos en la parábola se refieren tanto a la palabra de Dios, la lámpara, como a la convicción del Espíritu Santo, la escoba. Y comentamos, y creo que tomamos el tiempo para leer un pasaje, el famoso Progreso del Peregrino de nuestro hermano querido Juan Bunyan, ¿no? De cómo él hablaba del uso de esa escoba en relación con la obra de convicción del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio y la ley. Pero eso no nos importa. El hecho de que herramientas fueron usadas para encontrar a esa moneda perdida, ese es el punto importante. La lámpara, ¿sí? Y la escoba. Y quinto, vimos que la mujer en este caso hizo un gran esfuerzo, buscando con mucha diligencia hasta encontrar la moneda. Y esto nos enseña, lo que vamos a ver el día de hoy también, el lado divino de todo este asunto del llamamiento eficaz. Dios hace un esfuerzo parecido al esfuerzo de esta mujer. Es como si, ven, esta mujer es como si hubiera puesto a un lado todos sus quehaceres, todas sus responsabilidades, todas las demás cosas que le tocaban hacer aquel día, vean, dedicándose exclusivamente a la tarea de buscar esa moneda perdida. Y muchas personas pasan por desapercibido este punto. Escuchen bien lo que vamos a decir. Podemos decir, hablando en términos generales, hablando a grandes rasgos, que en la historia humana Dios está haciendo algo que la mayoría de las personas no entiendan, ¿sí? Podemos decir que Dios está buscando las monedas perdidas, ¿sí? Hasta encontrarlas, o sea, cada una de estas monedas perdidas, hasta encontrar a cada una de estas monedas perdidas, Dios sigue buscando, y al encontrar la última moneda perdida, se va a acabar el mundo, ¿sí? Muchas personas, en medio de un mundo que parece andar fuera de control, el caos y los problemas y los conflictos que existen especialmente en nuestro mundo moderno, y si vemos en la historia humana, no es siempre en forma cíclica la misma historia, muchas personas se preguntan, ¿en dónde está Dios? ¿Y qué es lo que está haciendo en medio de todo esto? Y la respuesta la tenemos aquí, ¿sí? Es como si Dios pusiera a un lado muchas cosas que pudiéramos considerar nosotros como importantes, muchas cosas que quedan ahí como pendientes para buscar. No solamente, en este caso no estamos hablando de monedas perdidas, estamos hablando de sus hijos perdidos, ¿sí? En ese sentido. Ahora, después vimos la misma cosa en cuanto a la oveja perdida. La oveja perdida que de la misma manera ahora pasa de una moneda, una cosa que no tiene vida, una cosa inánima, ¿no? Esa es la palabra, que no tiene vida, a un animal. Pero sabemos que las ovejas son animales necios, y además de necios, hay toda una serie de características desagradables que encontramos en esas ovejas, ¿no? Pero muy vulnerables. Y en este sentido, lo que está de por medio en relación con la oveja perdida es simplemente el hecho de que esta oveja perdida moriría, a menos que el pastor hiciera algo. Moriría ahí perdido, ¿no? A menos que fuese buscada y rescatada por su pastor, esta oveja perdida, habría terminado muerta, ¿no? Y en el contexto, este es el gran ejemplo de Cristo, el buen pastor, que no simplemente dio su vida por las ovejas, sino que se dedica de la misma manera a buscar y a llamar eficazmente a sus
ovejas. Y él mismo lo dijo, yo he venido para buscar, ¿no? Para buscar, ¿y qué dijo? Salvar lo que se había perdido. Y esto quiere decir que, quiere decir lo mismo, que el buen pastor busca sus ovejas hasta encontrarlas. Y esta, la misma cosa, oveja incapaz de volverse, incapaz de encontrar al pastor. Si el pastor se quedara ahí esperando hasta que la oveja regresara por sí sola, ¿no? Estaría esperando para siempre. Esta oveja perdida fue buscada, y esto otra vez pone todo el énfasis sobre que la actividad divina, la actividad de Dios. Dios toma la iniciativa en la salvación de los pecadores, y esto es todo el argumento, ¿no? En los dos puntos, la dracma y la oveja es igual. La iniciativa en la salvación Dios la toma, ¿no? Dios no solamente toma la iniciativa, sino que Dios hace todo lo necesario para alcanzarnos. Ahora, en la última cosa que está aquí, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, tenemos algo y vamos a analizarlo, comenzando en Lucas 15, con la primera parte. Vean otra vez la lectura de los primeros versículos. Se llegaba a él, Lucas 15, todos los publicanos y pecadores, los publicanos eran los peores de los pecadores, a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, vean, es enfático, este hombre, ¿cómo es posible? No, a los pecadores, vean, recibe y con ellos come. Y esto es algo, simplemente lo quiero comentar en relación con la cultura de aquel entonces. El hecho de comer con pecadores, o el hecho de tener compañerismo y comunión con tales personas, los judíos lo consideraban como algo sumamente ofensivo, ¿no? Desde la perspectiva de los judíos, que tenían al mundo dividido entre no solamente judíos y paganos, judíos y gentiles, sino tenían al mundo dividido entre buenos y malos. Según ellos, los buenos, o sea, los religiosos, para decirlo así, especialmente de su religión y de su secta, serían salvos, ¿no? Mientras que todos los demás pecadores, ¿sí?, no se consideraban ni siquiera como pecadores. Y de ahí viene el argumento que yo mencioné al principio, de estos 99 que no necesitan, ¿sí?, no necesitan arrepentirse. Vean, desde la perspectiva de ellos, no se consideraban como pecadores, en realidad eran pecadores, ¿no?, de la primera clase, no peores pecadores que los publicanos que se mencionan aquí, y los demás pecadores que ellos mismos criticaban y condenaban. Murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, a los pecadores recibe, come, vean, con ellos come, dice, y de inmediato les propuso esta parábola. Entonces, en el contexto aquí, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Estos que se consideraban como justos, ¿no?, que no se consideraban a sí mismos como pecadores, ¿sí?, y además, vean, hay que entenderlo bien, no solamente tenían al mundo dividido así, sino en realidad estaban convencidos de que ni siquiera sería posible salvar a los pecadores. Vean hasta cuál punto habían llegado en su idea de salvación por obras, ¿no? Hasta el punto de decir, no, si eres pecador, entonces no hay esperanza para ti, ¿sí? Creían que no sería posible ni siquiera salvar a aquellos que habían pecado, que eran pecadores, que no existía esperanza alguna para estas personas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estos hombres pensaban, bueno, yo no necesito salvación, no he pecado, y aquellos que han pecado, ni siquiera puede haber salvación para ellos, ¿no? En ese sentido no creían en la salvación, porque la salvación significa, ¿no?, que hay que ser salvado de algo. Y ellos decían, no hemos hecho nada, no necesitamos la salvación, y estos que están perdidos ni siquiera pueden ser alcanzados por Dios. Y por lo tanto, Cristo en estas tres parábolas que tenemos aquí, que ya conocemos dentro del contexto de qué se tratan, Cristo tenía desde un principio el propósito, vean, de contestar a aquellos fariseos, ¿sí? Y estas tres parábolas son una respuesta a ellos, ¿no? La acusación que hacían, ¿no?, de que este hombre
hasta llega al punto de tener compañerismo íntimo y comunión con estas personas que nosotros sabemos que no son salvos, que ni siquiera pueden ser salvos. ¿Cómo es posible? Y Cristo contesta diciendo que Él había venido al mundo precisamente para recibir a estos pecadores, que Él había venido al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, cuando Él hablaba de este punto, frecuentemente, no diciendo, no he venido para llamar a los justos, no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Parece que esto es algo completamente olvidado hasta el día de hoy, ¿no? Podríamos discutirlo. En muchas iglesias, si tú te paras a decir a la gente presente ahí que son pecadores, viles, arruinados, incapacitados, tal como esta oveja perdida, como la moneda perdida, o como vamos a ver ahora, como este hijo pródigo, ¿qué es lo que va a ser la reacción? ¿Qué es lo que van a decir estas personas? Se van a ofender, se van a escandalizar, se van a enojar, no solamente como los fariseos lo hicieron aquí, sino de igual manera como el hijo mayor en esta parábola reaccionó al ver el trato que recibió el hijo pródigo. Pero el objeto de nuestro Señor Jesucristo en este contexto era, vean lo que estamos diciendo, era el de justificar su propio interés y sus propias acciones, su forma de actuar en relación con estos pecadores. Y al mismo tiempo les estaba regañando, pero en forma directa y fuerte, a todos aquellos que murmuraban contra Él. Entonces, en estas tres parábolas se estaba justificando en el contexto, ¿no? Y ahora vean más allá de este punto, lo vuelvo a repetir, estaba enseñando lo que ya sabemos, la actividad divina en buscar, vamos a incluir llamar, porque eso es nuestro tema, buscar, que incluye llamar, pero vean hasta cuál punto llega, salvar a los pecadores. La actividad divina es todo el énfasis en estas tres parábolas. Lo que Dios hace al tomar la iniciativa en la salvación de los hombres. Pero ahora vean, no solamente Dios buscó aquella oveja, sí, hasta encontrarla, la dracma, la buscaba, ¿no? Con diligencia, hasta hallarla, ¿sí? Pero vean, lo comentábamos hace 8 días, Dios no busca en vano. Y cuando yo decía, muchos no saben lo que Dios está haciendo en la historia del mundo, Dios está salvando a los suyos, está buscando a todos los perdidos destinados para la salvación. Y vuelven a escuchar, esa búsqueda de parte de Dios no es algo que Él hace en vano. Dios no busca en vano, sino siempre, vean, tenemos que afirmarlo, que siempre tiene éxito en la búsqueda de los hombres perdidos, y lo vuelvo a decir, destinados para la salvación. Muchas personas en los comentarios, ¿no? Que hay cantidad de libros y comentarios sobre lo que vamos a ver ahora en la parábola del hijo pródigo, pierden la mayor parte de su tiempo comentando sobre esta parábola. Escuchen lo que voy a decir, hablando del valor infinito de una sola persona. Escuchen lo que estamos diciendo. Y dicen, no, esta parábola es una tremenda enseñanza acerca del valor infinito, ¿no? De una sola persona. Bueno, podríamos discutir ese punto. El valor de una sola persona efectivamente es algo enfatizado en estas parábolas, de eso no hay duda. La oveja perdida representa 1 de 100. Escuchen lo que estamos diciendo. La oveja perdida que representa 1, ¿sí?, de 100. La dracma que representa 1, o sea, una sola moneda de 10 monedas, ¿no? Y aquel hijo pródigo que representa 1 de 2 hijos, ¿no? 1 de 2, se va reduciendo el asunto. Pero el énfasis que es tan fuerte en los versículos 7 y 10 es sobre un solo pecador. Pero vuelvan a escuchar, el énfasis no es simplemente sobre el valor de X personas,
¿sí? O el valor de almas en forma indefinida. No, es el valor de las personas redimidas por Cristo. En el contexto, lo que ya hemos visto, elección por el Padre, redención por el Hijo y ahora llamamiento eficaz por el Espíritu Santo. No, estas no son personas en forma indiscriminada, en forma indefinida. Vean, estas son personas específicas, y lo vuelvo a decir, las personas destinadas para la salvación. Aquellos que regocijan, ¿sí? ¿Quiénes son los que se regocijan en esta parábola? No vamos a discutirlo, basta con saber que se trata no simplemente de Dios, sino de los santos ángeles de Dios. Y esto quiere decir que la idea que tienen en el cielo de lo que Dios está haciendo en la tierra es muy diferente de la idea que los seres humanos tienen de lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo. Se fijan de todas las cosas en que pudieran fijarse en el mundo, en la historia humana y en la actualidad de las cosas que están ocurriendo. Vean, no vamos a escuchar nunca en las noticias, no vamos a ver en el internet que salen con noticias de que se salvó fulano, ¿no? Y debemos hacer fiesta y regocijarnos, pero créanme, ¿sí? La idea que tienen en el cielo de este asunto, de su importancia, de su magnitud, ¿sí? De las consecuencias de todo este asunto, es una idea muy diferente de la idea que tienen la mayoría de las personas en esta tierra. Y vean, si Dios se interesa en esta forma, vean cómo lo dice. En un solo, en el versículo 7, habrá más gozo en el cielo de un solo pecador, ¿sí? Que se arrepiente. Y lo mismo en el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, es enfático, por un solo pecador que se arrepiente. O sea, esto quiere decir que Dios se interesa tanto en esta persona, ¿sí? Aquella persona ha de ser de mucho valor para Dios. Esto no es todas las personas tienen mucho valor para Dios, es esa persona tiene mucho valor para Dios, ¿sí? Aquella persona redimida por Cristo. Vean, y hay que entenderlo, hay un interés en este asunto que sobrepasa todas las demás cosas que están aconteciendo en la historia humana. El punto aquí es, no simplemente, lo vuelvo a decir, el amor de Dios para con estas personas, sino también el poder de Dios, ¿sí? La persistencia de Dios, lo que Dios hace para buscar aquella oveja perdida, este amor electivo de Dios que busca la dracma, ¿sí? La dracma que en forma comparativa relativamente no tenía valor, ¿sí? En forma comparativa, pero vean, el amor sorprendente de Dios al buscar a personas así. Y lo vuelvo a decir, todo el cielo se pone a regocijar, ¿sí? Cuando se arrepiente una sola persona. Ahora, antes de meternos en los detalles, quiero comentar otro detalle. Vean este punto, valgo la redundancia, ¿no? Muchos se han preguntado acerca de por qué en esas tres, que pudiéramos afirmar que es una sola parábola, ¿por qué tanto énfasis cae sobre el hijo pródigo? ¿Por qué tanto sobre el hijo pródigo? Y en comparación relativamente poco sobre la oveja y la dracma. Y la respuesta ya la sabemos. La respuesta, vean, a esta pregunta es lo siguiente. Las primeras dos partes de esta parábola, la dracma y la oveja, ponen todo el énfasis sobre la actividad divina en buscar a los pecadores perdidos. Pero no nos dice nada, o no nos dicen nada, estas dos partes de la parábola, sobre lo que sucede a la persona, sobre la experiencia de esa persona. No nos dicen gran cosa acerca de lo que ocurre desde la perspectiva humana de este asunto. O sea, el lado divino está de por medio en forma clara en las dos primeras partes, ¿no? O dos primeras parábolas. Pero el lado humano es el punto crucial en la descripción que tenemos, la narración
del hijo pródigo, en forma directa, en forma gráfica, en forma fuerte. Dios nos hace entender a través de esta parte del hijo pródigo, ahora estamos hablando de esta descripción, qué es lo que sucede a las personas que son llamadas eficazmente por el poder eficaz de su Espíritu Santo. Todos los hombres sin excepción han hecho lo que este joven hizo. O sea, la descripción de este joven es, desde una perspectiva general, la descripción de toda la humanidad rebelde, de toda la humanidad caída. Todos se han apartado de Dios, siguiendo sus propios caminos. Cuando Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esta parábola nos narra por exactamente cuál camino se había apartado este joven. Pero es la descripción, lo vuelvo a decir, de todos. Pero vean, no todos los que se han apartado así han sido rescatados de su condición perdida. ¿Sí? No todos han experimentado lo que le pasó a este joven. No todos se han arrepentido. No todos se han vuelto a la casa del Padre Celestial. Entonces, esta parte de la triple parábola, así lo voy a decir ahora, nos narra lo que sucede a aquellos que han sido rescatados. ¿Cuál es su experiencia? Lo vamos a ver en parte el día de hoy. De hoy en noche vamos a tocar desde otro punto de vista, otros argumentos en relación con este tema, y ya vamos a terminar de hablar de este punto, no de la epistemología o la soteriología divina. Ahora, entonces, vamos directamente a la parábola. Y ven con mucha atención el primer punto aquí. Las características principales de la condición perdida y pecaminosa en que se encuentran todos los seres humanos sin excepción son muy importantes en esta parábola. Y la primera característica, lo que vamos a ver el día de hoy es algo muy sencillo. La primera característica, vamos a enumerar los puntos, que debemos entender en cuanto a la condición perdida de los hombres, es el hecho de que todos los que, todos los que han imitado la historia de este hijo, y lo vuelvo a decir, es toda la humanidad sin excepción, se encuentran en una condición descrita en el contexto como perdida. Pero esta condición de perdición, o sea, personas o hombres perdidos, ¿no? Es una condición, en primer lugar, caracterizados por esto: se han alejado de Dios. ¿Sí? Cuando dice en el versículo 12, el menor de estos dos dijo a su padre, dame la parte de los bienes de la hacienda que me pertenece. Y vean, no muchos días después, el versículo 13, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos, y la traducción, a una provincia apartada, una región lejana, en la versión moderna, ¿no? Esto quiere decir que esta es la primera característica de la condición perdida en que se encuentran los hombres. No son simplemente como una moneda perdida ahí en la casa, o una oveja que se ha alejado del pastor, sino que son personas que se han alejado, en ese sentido, podríamos discutirlo, lo más lejos posible de Dios. Viven lejos de Dios, no quieren nada con Dios, no quieren vivir cerca de Dios. Son como aquellos en Romanos, lo vimos al principio de los estudios sobre la epistemología, que ni siquiera quieren tener, en la versión antigua, no quieren tener ni siquiera noticias de Dios. O sea, son rebeldes que por naturaleza prefieren vivir conforme a sus concupiscencias, sus deseos pecaminosos, prefieren manejar sus propias vidas, vivir como si fueran dueños de sí mismos, y lo único que quieren de Dios es algo parecido a lo que vemos aquí. Lo que pudieran recibir en la forma de bendiciones, ¿sí? O sea, en la forma de dádivas, sí. Lo que pudieran recibir en la forma de bendiciones, sí. Pero con la excepción de bendiciones, dádivas, vean, o bienes, no quieren nada con Él.
La única cosa que quieren de Él es lo que vemos aquí, que les proporcione lo necesario para que puedan seguir viviendo conforme a sus concupiscencias. De esto se trata. Y eso es todo el asunto. Dame la parte de la hacienda que me pertenece. ¿Sí? Esas son sus palabras. Y los hombres perdidos. Y hay que entenderlo. Esto es una descripción terrible de la condición perdida en que se encuentran todos. Quieren las bendiciones de Dios. Quieren la ayuda de Dios. Pero todo ¿para qué? Para que puedan vivir, vean, no conforme a la palabra de Él, no conforme a la voluntad de Dios, sino más bien para que puedan vivir conforme a sus gustos, caprichos y pecados. Entonces, vean, la región lejana es la primera característica, ¿no? Corresponde, no vamos a discutirlo, a este mundo presente. Vuelven a escuchar. O sea, la provincia apartada que se menciona en la versión antigua, en donde los pecadores que se alejan de Dios buscan refugio, corresponde a la Babilonia de este mundo, o aún podríamos decir a la feria de vanidades de este mundo. Es lo mismo, porque es este mundo caído, en su condición caída, lo que les proporciona la oportunidad de vivir como si Dios no existiera, de vivir conforme a sus concupiscencias, la de los ojos, la de la carne y la soberbia de la vida. De igual manera, es este mundo en donde los hombres se han dedicado desde la hora de la caída a reconstruir el mundo conforme a sus gustos, caprichos, etc., con su propia epistemología, dando sus propias definiciones, ideas a todas las cosas, reordenando el mundo conforme a su propia naturaleza pecaminosa. O sea, la región, la provincia apartada o lejana. Ahora ven, esta es la perspectiva que Dios, el Dios en el cielo, tiene de esta tierra. Dios mira la tierra y dice, en esa provincia lejana, esa es la guerra de las galaxias que vimos hace tiempo, ¿no? En esa provincia lejana, yo tengo muchos hijos pródigos. Bien, eso es podríamos discutirlo, ¿no? Pero esa es la perspectiva del cielo acerca de la tierra en su condición rebelde. Es como una provincia apartada, alejada de Dios, ¿no? Y Dios mira esa provincia y dice, ahí tengo mis hijos. Sí, algunos que ya han sido rescatados y otros que ahí siguen vagando por todos sus caminos pecaminosos de la Babilonia, de este mundo. Ahora, la segunda característica en esta descripción, vean con mucha atención, la segunda característica del hombre perdido, ¿sí?, de la persona perdida en su condición natural, es la siguiente. No solamente se han alejado de Dios estas personas, sino que vean, malgastan y desperdician todo lo que tienen, comenzando con sus propias vidas. Y aquí yo tenía la tentación de dividir todo esto en partes y detenernos aquí un mes o más hablando de cada uno de estos puntos. No es necesario, ustedes ya saben de qué se tratan estos puntos. Vean, los inconversos desperdician su herencia, tal como lo hizo este hijo pródigo. O sea, todo lo que tienen, y lo vuelvo a decir, comenzando con su propia vida. La totalidad de su vida es desperdiciada, malgastada, sus talentos, su dinero, su tiempo, sus dones, todo malgastado en el servicio de sus pecados. Cuando dice en el versículo 13, no muchos días después se juntó, vean, todo lo que el Padre le había dado, ¿no? Se alejó, se apartó a este lugar lo más lejos posible en realidad. Y ahí es como Jonás, Dios le dijo, vayas allá, y él dijo, no, yo voy a 180 grados, no, al lugar contrario, vean. Y desperdició su hacienda, y en la versión antigua me gusta mucho la traducción porque dice, viviendo perdidamente. Los hombres perdidos viven perdidamente, ¿sí? Y esto quiere decir lo que estamos señalando, malgastan todo lo que Dios les ha dado. Los hombres no fueron creados para vivir perdidamente, no fueron creados para malgastar todas las bendiciones divinas en el servicio del yo y del pecado.
Los hombres fueron creados, no vean, ni siquiera para sí mismos, no fueron creados para ellos mismos, no fueron puestos en este mundo, en esta tierra, para vivir egoístamente, no fueron colocados aquí para ver, es como si en muchos casos, es como si estuvieran en una competencia, para ver quién puede malgastar, vean, su vida en forma más rápida, en forma más fea, todo su patrimonio, o sea, la totalidad de su vida, todas las oportunidades, todas las dádivas, todas las pertenencias materiales. Ahora vean lo que estamos diciendo. Todo lo que Dios les ha dado a estos hombres perdidos, vean, la única oportunidad que tendrán para prepararse para la eternidad, esta oportunidad, esta vida, esta hacienda, este patrimonio, todo termina desperdiciado. Pero lo más grave de este asunto, ya lo sabemos, no solamente terminan desperdiciando lo de esta vida, sino al mismo tiempo echan a perder la vida venidera. ¡Ah, caramba! Entonces, o sea, eso es como Esaú, que a cambio de una comida vendió su primogenitura, podríamos decir, vendió su patrimonio en sentido espiritual, ¿no? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de una comida? Lo hemos comentado antes en la famosa ilustración que hemos dado recientemente en varios contextos, de aquellos que a cambio de algún pecado, ¿sí?, a cambio de su propio yo, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Dan sus almas. En el contexto en que Cristo dio este ejemplo, lo hizo como una propuesta, ¿no? ¿Quién aceptaría todo lo que el mundo le pudiera ofrecer? Todo lo que el mundo, que corresponde a este lugar alejado de Dios, le pudiera ofrecer a al padre, no de la familia. Este hijo pródigo desperdició toda su hacienda, viviendo perdidamente. Y lo que estamos diciendo simple y sencillamente es que todos los hombres inconversos, perdidos es la palabra bíblica que ofende, que escandaliza a muchos hoy en día, hacen lo mismo. Malgastan todas sus capacidades físicas, hasta sus capacidades mentales, ¿no? Malgastan sus vidas, ¿sí?, en el servicio del pecado. Y si el asunto terminara así, bueno, podríamos ser, ay de ellos, ¿no?, y se acaba el asunto. Pero este libro dice, no, que estos que se han dedicado a desperdiciarlo todo, se verán obligados a rendir cuentas a Dios, ¿sí? Van a rendir cuentas a Dios en cuanto a todo lo que han desperdiciado, comenzando con sus propias almas. Pero la tercera característica de la condición de los hombres perdidos en este mundo, el hombre en su condición caída y natural, ahora ven con mucha atención, es lo siguiente: tarde o temprano, vean, lo que le pasó a este joven les va a pasar a todos. Les pasa a todos los seres humanos en su condición perdida. Tarde o temprano sufren necesidad. ¿Sí? Todos sus recursos se acaban. Comienzan, en la versión antigua dice, comenzó a faltar. ¿Sí? Comienzan a tener necesidad. Es cuestión de tiempo. Ven, con mucha atención a este punto. Es simplemente cuestión de tiempo. Y van a sufrir necesidad. Y esto es un tema, cuando yo decía estaba tentado a detenerme con cada uno de estos puntos. Este es un tema que la Biblia enfatiza desde el principio hasta el fin. Incluso hay un mensaje horrible metido de por medio en este punto de cómo comienzan a sufrir necesidad. Jonás dijo a aquellos, recuerden ustedes el texto tan conocido, que guardan, y esto es algo, la idea es de guardar o conservar en sus corazones, o de amar las vanidades ilusorias de este mundo, su propia misericordia abandonan, dijo,
El profeta rebelde Jonás así lo dijo. Y el pecado efectivamente es una vanidad ilusoria. Los hombres que andan buscando la felicidad y el contentamiento en el pecado, escuchen bien, es cuestión de tiempo y van a sufrir necesidad. Los hombres que andan buscando la felicidad en sus ídolos sensuales, intelectuales, materiales o aún en sus ídolos religiosos, es cuestión de tiempo y van a sufrir necesidad. Todos aquellos que han sobreestimado el pecado, todos aquellos que han sido engañados por las mentiras del diablo, todos aquellos que tienen, como la mayoría de los jóvenes hoy en día, grandes expectativas en cuanto a su vida pecaminosa. ¿Sí? Este joven pensaba, no, aquí lo tengo toda la hacienda, ¿no? ¿Qué pudiera faltarme? ¿Qué pudiera yo necesitar para disfrutar? Vean, ahora, para disfrutar mis pecados. Todas esas personas que tienen esa clase de expectativa, o sea, lo que no es más que una vanidad ilusoria, ¿no? No se dan cuenta de qué? De que es cuestión de tiempo. ¿Sí? Esa vanidad ilusoria del pecado no les puede proporcionar lo que están buscando. El pecado no puede satisfacer sus verdaderas necesidades, ni siquiera sus deseos, sino solamente les puede engañar. Y así es, ¿no? El pecado, la vanidad, la feria de vanidades de este mundo les engaña a los hombres perdidos, a las mujeres perdidas, con un show vano que al fin y al cabo les deja en la misma condición a la cual llegó este joven. Al tratar de vivir en el mundo sin Dios, al tratar de recrear al mundo conforme a sus gustos y caprichos, al tratar de hacerse felices en este mundo, pero sin el Creador, estas personas inconversas están conduciendo aceleradamente, ¿no? Están yendo en forma continua, se están acercando a la destrucción. Cuando Jonás decía los que abandonan a Dios, abandonan su misericordia, eso es lo que estaba diciendo, no en términos prácticos, estaba advirtiendo acerca de esto. Tarde o temprano vendrá una gran hambre, ¿sí? Como lo que pasó con este joven. Y comenzarán a tener necesidad. Ahora, vamos a detenernos aquí un momento para comentar algo aquí. Esto es un punto teológico. Lo vimos hace poco en esta misma serie de estudios cuando hablamos del infierno, algunas de las características del infierno y la muerte espiritual en sentido eterno. Escuchen bien lo que vamos a decir. Esta idea de sufrir necesidad, tarde o temprano, ¿sí? Es algo desde una perspectiva teológica que no debemos pasar por alto. Esta idea de una gran hambre que vino a aquella provincia, ¿no? Y comenzaron a tener la necesidad de algo básico, lo más básico posible en este contexto, comida y nada más para sostener físicamente el cuerpo. Ahora bien, con mucha atención. El pecado siempre conduce a esto. ¿A qué? A un estado de frustración e impotencia. ¿Pueden escuchar? Una persona frustrada. Vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Pongamos el ejemplo de una persona que no puede lograr sus metas, sus sueños en esta vida. Esa persona está destinada a vivir una vida frustrada, sintiendo constantemente, ¿no? Como algo como si le estuviera golpeando su propia impotencia. No, yo no puedo. Tiene sus sueños, sus deseos, sus fantasías, pongan los ejemplos, pero se va a sentir frustrada y impotente de por vida. Ahora vean, una persona que se enferma y resulta que su enfermedad no es curable y que tendrá que vivir por el resto de sus días en este mundo con esa condición, esa enfermedad, se va a sentir sumamente frustrada y completamente impotente. Sí, completamente impotente. Una persona que sufre una tragedia, una desgracia, un accidente, algo inesperado, vuelvan a escuchar lo que estamos diciendo aquí.
le sucede algo muy desagradable y ahí está llorando, ¿sí? Con una frustración, con una angustia internamente, ¿no? Que le está agobiando, que le está atacando, pero más allá de esta frustración es el hecho de que se siente impotente, no puede hacer nada acerca de la desgracia que le ha sobrevenido, ¿no? En la providencia de quién sabe, pero yo me siento aquí impotente. Ahora escuchen lo que estamos diciendo. Este es uno de los aspectos horribles del castigo del pecado, que siempre va metido de por medio en todo lo que es, desde la perspectiva teológica, el tema de lo que es el justo juicio de Dios en contra del pecado. La persona que va al infierno, créanme, es una persona, hablábamos de los deseos no satisfechos en el infierno, es una persona sumamente frustrada. Dios reduce a sus enemigos a un estado de frustración completa e impotencia. Y en todas las cosas que suceden en esta vida de esta índole, para los que son sus enemigos, Dios les está advirtiendo con cada frustración, con cada cosa en que se encuentran impotentes, incapaces, o sea, atrapados como víctimas de algo del cual no pueden escapar. No son víctimas, salvo en el sentido de ser víctimas de su propio pecado. Porque a ese fin conduce inevitablemente el pecado. Este joven que salió habiendo sacado la lotería, al ratito se encontraba totalmente frustrado y totalmente impotente. Sin lugar a dudas, ese hijo pródigo esperaba grandes cosas al apartarse de la casa. Se había prometido, ¿no?, a sí mismo una vida maravillosa, gastando todo lo que el Padre le había dado. Pero terminó deseando llenar su estómago con la comida de los puercos. Y esto quiere decir que este estado de necesidad, ¿sí?, es un estado de frustración y impotencia, sí, porque al alejarse de Dios, los hombres son reducidos al nivel de un animal. Eso es lo que está diciendo desde la perspectiva divina, ¿no? Este lenguaje parabólico, ¿no? El hombre alejado de Dios es una persona que se ha reducido al nivel de los animales. No solamente comienzan a comportarse como si fueran animales, bestias brutas, irracionales, sino a fin de cuentas, escuchen bien, Dios tratará con esas personas como si fueran animales. Y eso es algo espantoso. Se quieren comportar como animales, entonces serán tratados por Dios como si fueran animales. Si ustedes ven a un perro, aún pongan cualquier ejemplo de un animal encerrado en su jaula, ¿no? Ahí con su cadena, ahí está amarrado y de ahí no se puede mover. Y está frustrado. Sí, está hasta angustiado el animalito, ¿no? Y comienza a hacer ruido y a hacer un escándalo. Pongamos, ¿no?, todos esos ejemplos. Está ladrando toda la noche, ¿no? Pero de ahí no va a salir. Si molesta a su dueño, el ruido que está haciendo su dueño, puede hacer otras cosas para que ya no siga molestando a ese animal. Está frustrado, está reducido a una condición de impotencia completa, ¿sí? Y todos los inconversos que se han alejado de Dios, que se han comportado como este joven, ¿sí?, que han sido reducidos al nivel de los animales, serán tratados a fin de cuentas por Dios como si fueran animales. Hay algo terrible en esto. Yo miro, estábamos viendo algo en la tele acerca de la guerra en Vietnam. 75,000 jóvenes de los Estados Unidos regresaron incapacitados de la guerra en Vietnam. Eso es aparte de los 58,000 que fallecieron. 75,000. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, todos estábamos tan asustados de que nos iban a mandar a la guerra en Vietnam. Cuando yo estaba en la preparatoria, mejor dicho, terminó la guerra un año antes, ¿no?, de que a nosotros nos tocaba, y estábamos ahí
tan contentos porque el gobierno te obligaba a ir. 75,000 jóvenes regresaron de esa guerra. Y había un hospital en Denver los primeros años cuando yo estaba en el seminario, un hospital del ejército, uno de los más conocidos, y había miles de jóvenes en ese lugar, sin piernas, sin brazos, algunos sin ojos, sin la capacidad de vivir una vida normal. Jóvenes, 19, 20, 22, 23 años de edad. Y yo pensaba, caramba, van a vivir el resto de sus vidas. Ustedes que han sufrido alguna lesión, yo me acuerdo cuando me operaron del brazo y me quitaron algunos huesos del codo, cómo yo me sentía frustrado y impotente por una cuestión de semanas, en realidad. Y yo pensaba, no me hizo pensar mucho de aquellos jóvenes que perdieron algún miembro de su cuerpo y quedaron inválidos de por vida, de por vida. Escuchen lo que estamos diciendo. Y alguien se puede preguntar, ¿en dónde está el amor de Dios en permitir eso? Escúchenme. Esa invalidez, esa incapacidad que sufren aquí ahora de por vida, no es nada en comparación con lo que van a experimentar encerrados en la jaula del infierno para siempre. No es nada. Y el mismo Dios que es capaz de permitir que jóvenes sufran cosas así y otras personas también en esta vida, aparte de la cuestión de las guerras, es el mismo Dios. Vean lo que estamos diciendo, que ha declarado en su palabra que el pecado conduce a frustración y a impotencia para siempre. Para siempre. Exactamente lo contrario de lo que este joven pensaba. Todos los hombres perdidos son miserables, pobres, ciegos, desnudos en sentido espiritual. La única distinción entre los que terminan en esta condición para siempre y los demás es que los demás se dan cuenta antes, ¿sí?, de llegar a la eternidad. O sea, los demás Dios les conduce a que vean su vergüenza y su verdadera condición espiritual. Pero ahora vean, esta condición espiritual no solamente es de necesidad, sino es de esclavitud. Y aquí también podríamos detenernos. Vean el versículo 15. Se llegó a uno de los ciudadanos, vean, de aquella tierra, y yo simplemente lo voy a decir, no vamos a discutirlo en cuanto a las reglas de interpretación parabólica. Créanme, el ciudadano de aquella tierra que apunta hacia el diablo, es el diablo. Por lo que vemos aquí, por el trato que le dio a esta persona, sabemos quién es aquel ciudadano, ¿no? Vean, dice, llegó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Sí, luego comenta de que deseaba llenar su estómago con las... ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Algarrobas, ¿no? Que comían los puercos. Pero vean, mas nadie se las daba. Imagínense ustedes, vean el trato que recibió aquí. No, tú vas a alimentar a estos animales. Y tú, en tu condición reducida de frustración y impotencia, si deseas comer de esa misma comida, no puedes. Supuestamente había una gran hambre por aquel rumbo. Entonces, ¿cómo es que tenían comida para los puercos? ¿No estarían dispuestos, más que dispuestos a comer de la comida de los puercos en condiciones de hambre? El ciudadano de aquella tierra, escuchen lo que estamos diciendo, sin lugar a dudas se refiere al diablo. Y los inconversos no solamente se juntan con él, estos hacen alianza con él, se juntan con él, son cómplices con él en su crimen, son hijos de él, así lo dijo Cristo, y los deseos de él quieren cumplir. Sino ven, no solamente se juntan con él, sino que se ponen a trabajar por él. Llegan a ser sus esclavos.
Y siempre decimos esclavos voluntarios del diablo. Esclavos voluntarios porque le sirven, trabajan por él, trabajan para él, ¿sí? Pero otras ven la tremenda advertencia. Pero el diablo no les paga conforme a lo que pensaban. ¿Cuál pago recibió del diablo este joven? El único sueldo que reciben los inconversos en esta condición de esclavitud, ¿sí? Es la paga del pecado, la muerte, ¿sí? El salario que el pecado paga a sus trabajadores es la muerte. El diablo que les envía a apacentar los puercos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Esto es el servicio del diablo. Este es el servicio del diablo, que siempre es algo sucio, siempre vil, siempre degradante, siempre, algo indigno de un ser humano. Esto es el trabajo esto es el servicio al cual el diablo envía a sus esclavos. Y la esclavitud del pecado y del diablo es precisamente lo que la palabra esclavitud implica. Es una esclavitud de la cual el hombre por sí mismo, de sí mismo, no puede escapar. No puede librarse. La esclavitud del pecado es una condición en la cual ni siquiera nos pueden ayudar otras personas. Esto es un fenómeno que vemos, de forma constante, hasta en Alcohólicos Anónimos. Dicen, no. Hay que entender, aquí no es ninguna religión, pero sin la ayuda de un poder superior nosotros no le podemos sacar de ese vicio. Hasta los pobres alcohólicos se dan cuenta. Y cuando dice que deseaba llenar su estómago, vean, los que se alejan de Dios, ¿sí? Los que viven como esclavos del pecado, no pueden recibir ayuda de nadie. Lo máximo que nosotros como seres humanos pudiéramos hacer para ayudar a una persona atrapada en el pecado es tratar con los síntomas, nada más. Es lo máximo. Todo lo que pueden hacer los médicos, la psicología, la psiquiatría, pongan todo el paquete, y las religiones falsas incluso en este mundo, es tratar con los síntomas. Eso es lo máximo, ¿sí? Esta persona se encontraba en una esclavitud completa y nadie le podría sacar de ahí. No podría sacarse a sí misma, ni nadie más le podría ayudar. Pero aún peor, ahora ven con mucha atención. Esta descripción del hombre y su condición caída, y vamos a apurarnos, ¿no? Estamos deteniéndonos aquí con algunos puntos. Es una condición caracterizada por la locura, por la necedad. La locura y la necedad. ¿Sí? Este joven estaba fuera de sí, como vamos a ver en un momento. Estaba loco. Eclesiastés 9 dice, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de enloquecimiento durante su vida, ¿no? El hijo pródigo estaba en una condición de locura espiritual, de necedad absoluta. ¿Debido a qué? Debido a lo que él mismo hizo. Había exigido sus derechos, ¿sí? Había reclamado su herencia. Se había apartado voluntariamente de la casa de su papá. Se había juntado a aquel hombre que le mandó, ya cuando tenía necesidad, a alimentar a los puercos. Todo lo había hecho por su propia voluntad. Y lo vimos, ¿no?, al principio de esta serie de estudios sobre la epistemología. En su intento de vivir como una persona autónoma, el hombre inconverso negando la ontología, negándose el origen de su vida y su posición en este mundo como una criatura de Dios, negando la epistemología divina, la verdad, lo que Dios dice acerca de todo. Su papá le pudiera haber, sin lugar a dudas, su papá le había dicho antes de que él se metiera en esta
triste historia, ¿no? De lo que le iba a pasar, pero no quería aceptar la palabra de su Padre. Y negando la teleología de Dios, el propósito. El hombre no fue hecho para vivir como un animal en el servicio del diablo. ¿Sí? La teleología, el propósito, la meta, los fines que Dios tiene de por medio en darnos vida y colocarnos en este mundo. Pero al negar estas cosas, el hombre, vean, termina en un estado de locura, espiritualmente hablando. En realidad, este joven era su propio enemigo. ¿Por qué? Porque se había engañado a sí mismo. Y él mismo había traído todas estas consecuencias sobre su propia cabeza. Él mismo fue el autor intelectual de todas estas cosas. Y cuando dice al principio del versículo 17, volviendo en sí, ¿cuántos sermones famosos se han predicado sobre esta frase? Volviendo en sí. Es la base para afirmar que estaba loco, estaba fuera de sí, ¿sí? Había perdido la cordura, había perdido el sentido, en sentido moral y espiritual, la cordura espiritualmente hablando, ¿no? El hombre inconverso está fuera de sí. Si no fuera por la gracia común de Dios que interviene para mantener cierto orden y ciertas bendiciones en este mundo, se acabaría el mundo en una cuestión de 24 horas. El hombre inconverso está fuera de sí, se perjudica a sí mismo y ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Termina siempre echando la culpa a los demás, a las circunstancias. Es culpa de todo el mundo, incluso culpa de Dios. ¿Sí? Es culpa de Dios lo que me está pasando. Y todo el tiempo, ¿sí? Las personas que no están fuera de sí, las personas que han sido rescatadas de esta condición, están de acuerdo con la palabra de Dios que dice, no, el único culpable en todo esto es el hombre. Y la última característica, el hombre en su condición perdida no solamente está fuera de sí, sino espiritualmente está muerto. La muerte espiritual, el versículo 24, mi hijo era muerto. ¿Sí? En 32, es menester hacer fiesta. ¿Por qué? Porque tu hermano muerto era, o muerto estaba, ¿no? Podríamos discutir la traducción. Ahí el hijo pródigo estaba muerto, en una condición de muerte en sentido espiritual. Y esto es uno de los pasajes entre muchos que podemos usar, no en forma doctrinal para establecer la doctrina, sino para ilustrar la doctrina bíblica de la muerte. Porque muerto y al mismo tiempo vivo, ¿sí? La muerte no es aniquilación, no es cese de la existencia, es una condición de separación de Dios. Estaba muerto en cuanto a Dios, estaba separado de Dios, muerto en cuanto al propósito de Dios, muerto en cuanto al porqué de su propia existencia. Se había reducido al nivel de un animal, ¿sí? Estaba viviendo como un animal. Esto no es la muerte física, sino es la muerte espiritual, pero la muerte siempre es separación, ¿no? La separación espiritual de nuestro Creador. Por lo tanto, vean, todas las personas que permanecen en esta condición van a morir eternamente, van a experimentar la separación eterna de Dios para siempre, van a ser personas perdidas eternamente, y esto va a resultar en frustración e impotencia eternamente. Entonces, sin alargar más este punto, ahí lo vemos, alejado de Dios, malgastando todo, tarde o temprano necesidad, ¿sí? Esclavo del pecado, fuera de sí y muerto. Dios mira a este mundo y dice, en esa provincia lejana, en esa región lejana de mí, yo tengo algunos hijos perdidos. Y los demás, Dios hace lo necesario para que no pongan fin al mundo precipitadamente. ¿Sí? Ahora vamos a ver, para llegar a una conclusión aquí, lo que
sucedió para que este hijo regresara a su padre. ¿Cómo es que este hijo pródigo, en esta condición, llegó al punto de regresar a su padre? ¿Cómo? Ahora vamos por partes. Primero, el hijo pródigo, ve en el versículo 17, la primera frase, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Bien, el hijo pródigo, primero, volvió en sí antes de que volviera a Dios. ¡Ay, caramba! ¿Qué es esto? Volvió en sí antes de volverse a Dios. Y este es el primer, tenemos aquí simplemente una narración de toda una serie de pasos. Cuando Dios llama eficazmente a una persona, produciendo en esa persona arrepentimiento y fe en Cristo, el primer paso es que esta persona tiene que despertarse del sueño en que se encuentra por naturaleza, tiene que dejar ese mundo de fantasías y ciencia ficción, etc., y despertarse a la realidad. Y en este caso, eso es algo tremendo, ¿no? Y si no me equivoco, no me acuerdo quién dijo esto, pero se me hace que ha de haber sido algún puritano. Escuchen las palabras, dice, el hijo pródigo, escuchen, ¿cómo despertó? Miró a sí mismo. Primero, ¿sí? Miró a las algarrobas, ¿no? Miró a esa comida para los puercos. Y miró a los puercos. Y muchas personas van a ir a la perdición simple y sencillamente porque nunca tuvieron el tiempo para mirar a los puercos, para mirar a sí mismas de forma honesta, dejando de engañarse a sí mismas, con tal que fueran a mirar a los puercos. La palabra que se traduce en el Nuevo Testamento como arrepentimiento significa volver a considerar, volver a pensar. Algunos prefieren la idea en español recapacitar, pero siempre conduce a un cambio de opinión y de propósito. Jeremías, el profeta, decía, o Jehová por boca del profeta, que el profeta Jeremías decía, mirando a la humanidad en su condición perdida, no hay quien se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Y cuando este joven miraba a sí mismo, y miraba la comida, y miraba a los puercos, se le vino esa pregunta, ¿qué es lo que he hecho aquí? ¿Sí? Y el mismo profeta decía, tu maldad te castigará, tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y cuán amargo es tu dejar a Jehová tu Dios. Y estaba, o sea, es Moisés dijo, creo, el mismo autor intelectual de la Biblia, no es Dios. Mirad cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios. El hijo pródigo comenzó a considerar lo que había hecho. Y esto es el primer paso que pudiera conducir a un arrepentimiento verdadero. Hay tantas personas que no quieren considerar las cosas tales como son. Y estos son los problemas que tenemos a la hora de la predicación. Hay personas que llegan tan acostumbradas al mundo de fantasías, a la tele, a la Babilonia de este mundo y a otras cosas, que no pueden ni siquiera pensar lo suficientemente, ¿no?, para entender algo tan sencillo como esto, de la palabra de Dios. Pero este hijo, vean, el segundo paso en su arrepentimiento, ven 18, me levantaré. Bueno, vamos a leerlo en 17. ¿Cuántos jornaleros
En casa de mi Padre tienen abundancia de pan, yo aquí padezco de hambre, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, así, ya sabemos, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El segundo paso, bien, se despertó del sueño, primero. Segundo, vean, cambió su opinión acerca de su padre. O, para decirlo así, acerca de Dios. Porque el Padre corresponde a Dios en esta parábola. El arrepentimiento verdadero comienza con un cambio de opinión acerca de Dios. Pero, en realidad, cuando se despertó de su sueño aquí, desde un principio, comenzó a cambiar su opinión acerca de su pecado, acerca de lo que había hecho, ¿sí? Y aún más, vean, el arrepentimiento verdadero es un cambio de opinión acerca de nosotros mismos, ¿sí? Acerca de Dios, el Padre, acerca del pecado, cuando se despertó de su sueño, y acerca de nosotros mismos, ¿no? El arrepentimiento verdadero. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios llama eficazmente a una persona por su gracia, por el poder de su Espíritu Santo? Lo que estamos viendo aquí. Esta persona se da cuenta de sus pecados. Al ponerse a pensar en lo que había hecho, al ponerse a pensar en su padre, cambió su opinión acerca de su padre, simplemente pensando en cómo su padre trataba a sus jornaleros. Eso es algo tremendo. Dice, no, yo quería escapar, yo no quería, yo era un hijo, pero yo quería vivir mi propia vida y ahora estoy aquí viviendo perdidamente y me doy cuenta de que mi padre trata a sus esclavos mejor de lo que yo estoy experimentando aquí. La benignidad de Dios, dice Pablo en Romanos 2, te guía a arrepentimiento. Y este muchacho pensaba, caramba, mi padre es tan bondadoso que hasta los que son los jornaleros están recibiendo un trato maravilloso en comparación con lo que yo estoy sufriendo aquí. Este mismo hombre que había menospreciado la benignidad de su padre, ¿sí? La bondad, la benevolencia de su padre no era nada para él al principio de todo esto. Ahora le vemos arrepentido, ¿sí? Al pensar, ahora escuchen lo que estamos diciendo aquí, al pensar y al mirar a los puercos, y al pensar y mirar en su mente hacia la casa de su padre, se sentía conmovido a arrepentirse, ¿sí? Ya no estaba mirando como antes, salió de ahí haciendo un berrinche diciendo, dame lo que es mío, pero ahora, ¿sí? Ahora puede ver su necedad, puede ver su locura. Y además, vean, dice, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y vean sus palabras ahora, ya no es dame, vean sus palabras. ¿Sí? Yo no soy digno, dice, de ser llamado tu hijo. No soy digno siquiera de recibir el trato, ¿sí? De un hijo. Hazme como uno de tus esclavos, tus jornaleros, ¿no? Para decirlo así. Y esto, lo vuelvo a decir, es el tercer elemento crucial en el arrepentimiento. El salmista dijo, mi pecado te declararé, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis rebeliones a Jehová. En el Salmo 51, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado siempre está delante de mí, a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El arrepentimiento verdadero es un cambio de opinión acerca de Dios, acerca del pecado y acerca de uno mismo. ¿Sí? Y este cambio de opinión, el joven que salió de la casa diciendo, dadme, ahora regresa diciendo, hazme.
como uno de tus esclavos. Se ha vuelto pobre en espíritu este joven. Se ha dado cuenta de que ya no tiene derechos, ni siquiera tiene algo que pudiera reclamar, no tiene ni siquiera algo para negociar su regreso, para recomendarse a su padre, nada, ¿sí? Se ha humillado a sí mismo, tiene un espíritu sumiso, ¿sí? Y esta es la idea que vemos, lo vamos a ver, no pierdan de vista aquí, vean en Isaías 55 para ver un ejemplo. Hay muchas personas que no entienden lo que significa este arrepentimiento y no quiero pasar por alto este punto. El arrepentimiento incluye en este sentido un cambio de mente, ¿sí? Lo que pensamos acerca de nuestros pecados, lo que pensamos acerca de Dios, nuestros juicios, nuestra actitud hacia el pecado, ¿no? Lo que pensamos acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, es un cambio de emoción, ¿sí? Los afectos, los deseos. Este joven salió aferrado, ¿sí?, a sus pecados, pero al encontrarse revolcándose en el cielo como un puerco, de repente se cambió de opinión, ¿sí?, en cuanto a esos pecados. Pero ven con mucha atención. El arrepentimiento también es un cambio de voluntad, porque nos conduce a decir no al pecado, a dar la espalda al pecado. Y este texto, por el pecado nos hemos alejado de Dios, por el arrepentimiento nos volvemos a Él. Isaías 55:7, deje el impío su camino. Esto de buscar a Jehová en 6, ¿no? Así comienza, pero deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo que tenemos aquí de la boca del profeta Isaías es exactamente el mismo asunto en relación con este hijo pródigo. Y es exactamente lo que sucede en cuanto a la salvación de todos aquellos que son buscados por Dios y conducidos a arrepentirse de sus pecados. Ahora ven con mucha atención, vuelvan a Lucas y vamos a terminar. El último paso, el último punto en este arrepentimiento, ven con mucha atención. Este cambio de voluntad, me levantaré, dice, iré a mi Padre, ¿sí? En el arrepentimiento verdadero, vean, aquí el cuarto punto, se vuelven a Dios. Los arrepentidos se vuelven a Dios. Hubiera sido necios que se quedara ahí llorando, ¿sí? Todas las lágrimas, todos los buenos deseos, las buenas intenciones no bastan en este asunto. Hay cantidad de personas ahí que están llorando ya en la cárcel, pero de ahí no van a salir. Hay cantidad de personas que están gritando en forma continua. El crujir de los dientes y el dolor del infierno les ha conducido ya a un cambio en cierto sentido, pero ya es demasiado tarde, ¿sí? Este hijo pródigo regresó a su padre. Hubiera sido absurdo decir todo esto y no hacerlo. Eso es lo que estamos diciendo. Hay muchas personas que saben lo que es el arrepentimiento y nunca se han arrepentido. O no sé si me explico aquí, pero el punto es, todas las personas que piensan arrepentirse, no, nadie piensa arrepentirse, se arrepienten o no lo hacen. Esas personas que piensan convertirse, nunca creo a nadie que habla así. No, es absurdo. Es como aquel hombre que decía a Pablo cuando tenga una oportunidad más conveniente, ¿no? Félix o quién era, no me acuerdo, el gobernador. No, ese punto, ese tiempo más conveniente nunca. No, este muchacho se levantó y regresó a su padre. Y hizo exactamente lo que se había propuesto hacer. Todas las personas que piensan que algún día se van a arrepentir, no, nunca se van a arrepentir si están pensando así, nunca se van a convertir. No se están jugando, es lo que eso quiere decir. Sí, si hubiera dicho, yo voy a la casa de mi padre, pero quiero pasar unos días más alimentando a estos puercos. No,
no se habría permanecido ahí, nunca habría ido a su padre, habría permanecido ahí hasta la última hora. No, eso es absurdo. Se levantó, 20, levantándose, vino a su padre. Y ven cómo todo esto termina, con esto terminaremos. Esto es el llamamiento eficaz desde la perspectiva de la experiencia de la persona. No ya desde la perspectiva de Dios. Hasta este momento entra en el panorama la reacción de Dios. ¿Sí? Ven lo que dice. En el versículo 20. Y como aún estuviese lejos, lo vio su padre. Fue conmovido a misericordia, dice. Corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y después de decir todo esto, no soy digno, etc. Ven en 22, mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido. Si estuviéramos yendo por partes aquí, dando una serie de estudios, yo les podría demostrar que este vestido principal corresponde a la justicia de Cristo. Es una ilustración y nada más de la obra perfecta de Cristo acreditada. Hay toda una larga serie de textos en ambos testamentos que se refieren al manto, al vestido de justicia. Hay diferentes palabras. ¿No es la palabra manto? Escúchenme, ¿no? ¿Estoy bien? El manto es la palabra de justicia con el cual estamos revestidos, ¿no? Al regresar a la casa del Padre. Pero ven, para terminar, cuando dice, sacad el vestido principal, ponedle un anillo en su mano, zapatos en sus pies, traed, ven, el becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y termina igual como la dracma y la oveja perdida, ¿no? En ambos casos comenzaron a regocijarse. Aunque hay detalles acerca de aquel que se enojó, que corresponde a los judíos y fariseos que se habían enojado con Cristo por haber recibido a personas así. Pero terminamos con esto. Vean la forma, la manera en que este hijo pródigo fue recibido. Vean, su padre le perdonó gratuitamente. ¿Sí? Le perdonó gratuitamente. Y todos aquellos hijos pródigos que regresan a la casa del Padre Celestial reciben el mismo trato. Toda nuestra vida pecaminosa queda borrada. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió en nuestro lugar, porque Cristo recibió el castigo de nuestros pecados. Y segundo, Dios le trató como si nunca hubiera pecado. Le trató como si no hubiera pecado.